mientras vuelvo a compartir pantalla. ¿Cuál era que había compartido? Ay, no lo veo. Sí, esperen porque no veo el documento que les compartí recién. A ver. Esperen. Vamos acá. A ver si logro... Si logro Aguarden un segundito, se ve que cerré el documento. No, pues está acá el documento. Así que, esperen. Esperen, a ver, vuelvo a compartir pantalla que... No, pero no lo veo acá. Pero lo veo acá, desde acá está acá abajo. Acá, a ver. Acá está, acá lo encontré. Ahí está. Ahora sí se ve, ¿no? No. No, Profe. ¿No? No, profe. Que bajen un ratito. A ver, esperen, vuelvo a compartir. Hablando de los problemas de la tecnología, ¿vieron? A ver. A ver si ahora se llega a ver. No. No, profe. Tarda igual un poco en cargar, ¿eh? Ahí cargo. Ahí está. ¿Ahí cargó? Sí, ¿Listo, se ve. profe? Sí. Perfecto. Bien. Cargo, profe. Bien, entonces, a ver, esto lo traigo a manera de ejemplo de esto de analizar fuentes, ¿sí? De esto de analizar fuentes. Por ejemplo, acá tenemos un documento. Miren qué pequeño que es el documento. El texto de Joseph Chamberlain es larguísimo, es súper extenso. Yo lo que hice fue recortar estos documentos, pero no solamente por recortarlo, estos con todos estos otros, sino que, bueno, el recorte tiene un sentido que tiene que ver cómo ellos definen imperialismo. Bueno, no importa eso no importa. El tema pasa por lo siguiente. Yo, para que los chicos analicen esto, doy este procedimiento, que es un poco lo que decía Florencia, cuando decía, bueno, cuando analizo una fuente, ¿qué es lo que tengo que analizar? ¿Quién es el autor? ¿Cuándo fue escrito? ¿Sí? Esto es muy importante. Este es un británico y escribió en pleno auge del proceso de imperialismo, de reparto de África y demás, ¿sí? No sé, por ejemplo, y acá tengo otro que también es un europeo, es un francés, que es en 1885, el reparto de África empieza en 1885, pero que empieza diferente a este otro blanco. Y de repente acá tengo uno que dice Tragedia de un hombre negro, que es un anónimo, ¿sí? Dice escrito por un poeta negro, pero es un anónimo, ¿sí? Que está sacado de un libro, que es de 1875 y está sacado de un libro. Entonces, los pasos es, ¿quién es el autor? ¿Cuándo fue escrito? El contexto es muy importante, si fue antes, durante o después del proceso histórico que estoy trabajando. Vamos a imaginar algo. Si yo trabajo un fragmento, por ejemplo, de una carta, ¿sí? Una carta de un soldado, Segunda Guerra Mundial. Es importante saber si esa carta se escribió antes de la guerra, ¿sí? Durante la guerra o cuando terminó la guerra. Y si es durante la guerra, es importante saber en qué momento la guerra se escribió. Si se escribió cuando ya la guerra había terminado, o si se escribió en un momento cuando ya la guerra recién comenzaba, por ejemplo. ¿Sí? Lo que trata el texto subrayando las palabras clave e idea principal, ¿sí? Seguimos con esto de analizar la fuente. Relacionar, vincular el contenido del texto con el contexto histórico. Obviamente que antes de dar esos documentos hay que explicar qué llamamos imperialismo, cómo se dio el imperialismo en África, en Asia, ¿sí? Para poder tener ese contexto histórico. Por último, elaborar un comentario sobre el texto teniendo presente la idea principal del mismo. Todo esto realizado a partir de esas fuentes. ¿Sí? Doy otro ejemplo para que vean esto. Seguimos con la secuencia. Esto. Imágenes. ¿Sí? Del mismo tema. Supónganse, tomo la imagen número 1, esta imagen que está acá. Después vamos a volver a ver esto cuando veamos particularmente cómo se analizan imágenes para la clase de historia.
Entonces, yo esta imagen no la puedo dar así nomás y que la analicen. Tengo justamente que darle una serie de pautas para que los chicos puedan analizar una imagen. Entonces, por ejemplo, acá hay 3 pasos. Identificar tipo de imagen, si es pintura, fotografía, caricatura, la cual representa cosas diferentes cada uno de estos, ¿sí? En una caricatura se puede resaltar mucho más algunas cosas que hace el caricaturista con respecto a su lectura, una cosa en una pintura, otra en fotografía. El autor y el contexto en que fue producido, fecha y lugar, ¿sí? Observar detalladamente, minuciosamente, personas, gestos, objetos, lugar donde transcurre la escena, explicar lo que transmite la imagen, ¿sí? El tema que transmite la imagen y demás, ¿sí? Espérenme un segundito. Bien. Estaba viendo porque pensé que había dejado de grabar, está grabando. Perfecto. Entonces, esto no era. Esperen que esto no es. Entonces, yo lo que quería mostrar con eso, ¿sí? Con esto con las fuentes escritas y con las imágenes, así como el autor habla de la columna trajana, ¿no? Como fuente material, y dice, bueno, podemos trabajarlo de esta manera, y esto de analizar las fuentes, es a modo de ejemplo esto de que uno cuando da una fuente escrita, o cuando da una imagen, o lo que fuese, tiene que dar una serie de pasos para analizar esa imagen, ¿sí? Eso es importante para los alumnos. Después, si el curso avanza sin ningún tipo de problema, ya se puede pasar a otra etapa, que no hace falta que se identifiquen esos pasos y dar un análisis mucho más importante, ¿no? Bueno, bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Hola, profe. Sí, hola, Eduardo. Profe. Sí. Buenas. No, yo quería comentar que vio la otra vez la actividad voluntaria. Yo había hecho el trabajo y bueno, no lo pude mandar, creo. Después lo puse en los comentarios, pero quería agregar que dentro de las maneras de poder saber los hechos pasados, Sí. es a través del relato de los participantes, de la gente que estaba en el momento. Claro, sí, lo que son los testimonios orales, esos son una de las fuentes que de hecho Prad lo destaca, ¿no? Cuando clasifica la fuente, pone fuentes orales, que son, como bien decís vos, los testimonios y demás. Eso también, ¿no? Cuando trabajo con testimonio, también tengo que tener en cuenta ciertas cuestiones que tengo que brindar al alumno antes que haga el testimonio, antes que realice el testimonio, ¿sí? Cómo se hace una entrevista y demás. Está muy bien lo que estás señalando. Claro, ¿sí? y además estaba también el tema del contexto, lo tempo espacial. Claro. Como la otra vez una compañera había preguntado si eso, cómo modifica al enseñar de ese tema. No recuerdo si alguien preguntó, a ver, Eduardo, ¿cómo modifica el contexto para enseñar un tema, decís? No, que una compañera estaba preguntando si el contexto tiene que ver con cómo se enseña el tema, Sí. ¿no? Ahora Sí. lo estoy buscando acá en está bien. los trabajos y los comentarios. Creo que comprendo lo que estás diciendo. Claro, a ver, creo que sería lo siguiente. Si la manera de enseñar historia tiene que ver con el contexto en el momento que se enseña historia. Creo que debe ser con eso. Creo que debe ser esto de que, bueno, suponete, en el contexto 1880, 1910, que se está formando, ¿no? La consolidación nacional y qué sé yo, bueno, la formación del ciudadano, el argentino, ¿no? Esto que habíamos visto en una de las clases, ¿no? Esa enseñanza positivista. Digo, los grandes personajes, la patria, qué sé yo. Hoy en día... Claro, acá justo encontré, dice la compañera Florencia, dice, cuando el alumno consigue contextualizar un hecho histórico, ¿ya está adquiriendo el aprendizaje de ese tema? Justo. Claro, bueno, sí. Puesto. Bueno, eso tiene que ver con otra cosa, eso tiene que ver con esos momentos de adquirir el conocimiento histórico, ¿sí?
que es muy importante la contextualización, cómo un alumno puede llegar a contextualizar. El alumno lo que tiene que tratar de hacer es contextualizar ese proceso histórico que se está enseñando, que es una de las cosas más difíciles para hacer. ¿Sí? Contextualizar es justamente poder comprender que estas personas que escriben en un determinado momento lo están haciendo o que dibujan o sacan una fotografía de un determinado momento, lo están haciendo bajo un contexto, ¿sí? Entonces, el poder contextualizar por parte de un estudiante un hecho histórico, un proceso histórico, es fundamental. Es fundamental porque solamente así se comprende, ¿sí? Solamente... Claro, yo por ejemplo, le respondí el 13 de mayo, cuando el alumno consigue contextualizar los hechos, consigue asimilar en su mente la situación en la que estaban, en lo que se dieron tales hechos. Luego esto se puede usar como herramienta para explicar las causas posteriores y consecuencias. Por último, se espera que se adquiera conocimiento de su significado y que los alumnos comprendan su coyuntura y desenlace dentro de la historia. Bueno, está bien Eduardo lo que está diciendo. Eso tiene que ver con lo que nosotros charlamos en algunas clases, ¿sí? En algunas clases nosotros lo habíamos charlado y demás. Y está bien lo que destacás, digo, ¿sí? Pero bueno, esto de contextualizar sí es importante lo que está diciendo, pero eso nosotros lo tratamos la otra vez. Vos escribiste que no te pudiste comunicar, enviaste, pero de todas maneras, a ver chicos, el tema pasa por lo siguiente. Al ser voluntario uno propone una posible respuesta. ¿Sí? De hecho, uno puede no ser voluntario y puede leer y puede decir, no, yo leí esto sobre determinada cosa. ¿Sí? Nada, yo expuse ahí algo del tema que te había tocado a vos y en todo caso lo que se puede hacer es comparar lo que vos escribiste y lo que vos leíste con lo que puse yo, nada más. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Bien. Terminamos con respecto al análisis de fuentes, entonces, que después lo vamos a continuar, esto en otras clases tenemos para rato con el tema del tipo de fuente y cómo se utilizan las fuentes para la enseñanza de la historia. La pregunta número 4 decía, comentar los problemas que implica el aprendizaje de la causalidad histórica. ¿Sí? Esa pregunta, no sé quién la tenía. Yo la tenía, profe. Sí, Celeste, perfecto. Bueno, Celeste va a comentar, ¿sí? Entonces, los problemas que implica el aprendizaje de la causalidad histórica y después vamos a tratar de terminar de explicar esto de la causalidad, que no me acuerdo si Florencia me había... Segovia fue quien preguntó, no me acuerdo quién preguntó sobre la causalidad, o Gisela era. Yo, profe. Sí. ¿Bien? Gisela. Yo. Bien. Bueno, el aprendizaje de causalidad histórica presenta dificultades para los alumnos, en donde las clases buscan demostrar las causas, consecuencias, finalizando con una única afirmación, generando al alumno una dificultad para poder analizar cómo es que se lleva ese resultado /hecho. Enfocar el problema a la causalidad histórica significa establecer correcta comprensión de las relaciones entre causa y efecto. Naturalmente los hechos históricos poseen más de una causa. He ahí el problema que a menudo se encuentra. Se debe de prever que los acontecimientos tienen más de una causa y más de una consecuencia. Además puede plantearse hechos que son causa y a la vez una consecuencia. Una secuencia temporal interrumpidos. Perdón. Igual quería agregar que sobre lo que serían las casualidades, que son las fuerzas, que es lo que son los hechos, las personas, en el tiempo, en el contexto en que se encuentran. Sí, a ver, yo ahora después voy a dar un ejemplo de lo que respecta a la causalidad histórica, ¿sí? La idea es también que quienes tenían el 5 y el 6 puedan comentar algo, así después puedo cerrar con un ejemplo con respecto a la causalidad histórica. Pero para adelantarlo y para decirlo de una manera más cotidiana y más simple, ¿sí? Cuando hablamos de causalidad histórica, lo que estamos hablando son los motivos de algo. Causa, chicos, puede ser histórico o puede ser no histórico. Ahora, nada se explica por una sola causa. Nada. Por ejemplo, a ver,
no sé, que un matrimonio que lleva casado un año, 10 años, lo que fuese, se separe. No se puede explicar por una sola causa. ¿Sí? Que haya un accidente en una calle de vehículos, 2 coches chocan. No se puede explicar por una sola causa. Yo siempre doy este ejemplo. ¿Ustedes vieron la película El curioso caso de Benjamin Button? Sí, sí. El que nace viejo y se va haciendo joven. Sí. Bueno, hay una Sí. parte de la película que dura nada, que dura, no sé, 1 minuto, 2 minutos, que explica cómo se accidenta la mujer de él. ¿Sí? La mujer de él enseñaba ballet, tenía una escuela de ballet para nenas, entonces la película va mostrando como dos procesos, ¿sí? Que se terminan uniendo. Cómo la mujer se termina de demorar, termina la clase y un padre o una madre tarda para venir a buscar a una de las nenas, entonces pierde tiempo. Después decide bañarse, qué sé yo, tomar una ducha, entonces va perdiendo toda una serie de tiempo, una serie de decisiones va tomando, y del otro lado hay una mujer que tiene que hacer un regalo, que había comprado una joya, qué sé yo, va a la joyería para retirar el regalo, y resulta que la chica que atendía la joyería se había peleado con el novio el día anterior y se había olvidado que tenía que envolver el regalo. Entonces tarda para envolverlo, qué sé yo, bueno, todo termina en que el taxi que toma esta mujer termina atropellando a esta otra que sale de la escuela de ballet. Toda una serie de causas, ¿sí? Y termina interrumpiendo eso. Entonces, en realidad, las causas son motivos. Claro, y está muy bien lo que dijo Celeste, las causas históricas pueden ser mucho más complejas, porque las causas tienen diferente duración, ¿sí? A ver, hay algunos que son causas y efectos inmediatos. Por ejemplo, a ver, doy un ejemplo, ya que estamos en torno al 25 de mayo. El virrey Cisnero quiere hacer una tramoya y quedar como vocal dentro del nuevo gobierno, que por cabildo abierto se selecciona, y entonces eso fue el 24 de mayo, y el otro día inmediatamente se levantan los criollos, ¿sí? Y lo terminan echando, ¿sí? Causa-efecto. Es rapidísimo, ¿se comprende? Pero hay también causas y efectos mucho más prolongados, muchísimo más prolongados. Podemos pensar en lo que quieran, chicos, a ver, por ejemplo, salgamos de la historia. Contaminación ambiental, por ejemplo. Consecuencia, contaminación ambiental. Causa, nosotros eso lo podemos rastrear, pero desde muchísimo tiempo atrás. ¿Se entiende? Vayamos a otro ejemplo. Volvamos con el 25 de mayo para que se comprenda, por ejemplo. Por ejemplo, independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos fue una causa de las revoluciones y sucedió en 1776. Es decir, mismo año que recién se crea el virreinato del Río de la Plata, los norteamericanos se habían independizado. Esto terminó siendo una causa décadas después de las revoluciones en América. Por ejemplo, el iluminismo o la Revolución Francesa con las ideas, se comprende que es de 1789. Es decir, esas fueron causas también, ¿sí? Son causas también de esos procesos. Está claro de que también, como bien dijo Celeste, nada se explica por una sola causa. Existe lo que es la multicausalidad de la historia. Y eso también es muy complejo. ¿Sí? Eso también es muy complejo. Para así continuar con esto, ¿qué propone el autor para trabajar causalidad histórica con los adolescentes? ¿Qué es lo que propone? ¿Quién tenía eso? ¿Martínez está? ¿Luca? Hola. Hola, Luca. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Ah, bueno. Voy a leer lo que había Sí, puesto. sí. Ningún Bueno, problema. dice, sí. El autor nos advierte que en los primeros años de escolarización el niño tiene una limitación temporal en cuanto a su pensamiento. Solo reconoce las relaciones de causa-efecto si están próximas en el tiempo. Al final de la educación primaria y al inicio de la secundaria, el alumno puede diferenciar tipos de causa, aunque esta distinción no está generalizada.
Hasta el final de esta etapa les será complicado entender que un hecho puede tener más de una causa. A partir de la edad de alumnos en cursos medios o superiores de la educación secundaria, es decir, más o menos cuarto, quinto y sexto, lo que yo estimo. Cuarto año, sí. O sea, a partir de cuarto. Bueno, dice, comienzan a trabajar con temas causales globalmente. Esto es formar una red de relaciones causa-efecto entre diversos hechos y situaciones. Para lograr ese objetivo se realizan juegos de simulación o trabajos de detective, entre comillas, pone el autor, ¿no? Sí. A partir de los 15 o 16 es cuando el alumno es capaz de atribuir a un fenómeno varias causas que actúan en conjunto. Esto, no sé, por ejemplo, causas políticas, económicas, religiosas, lo que sea. Sí, sí. Y a tratar a toda causa como una variable que debe ser analizada independientemente del resto. En esta etapa también se diferencian las explicaciones causales, es decir, aquellas circunstancias que causaron el acontecimiento de las explicaciones intencionales. Esto es la motivación o motivaciones que tuvieron las personas para intervenir en los hechos. Y bueno, lo que el autor propone para trabajar esto, eso es lo que leí, lo diferencia en 3 ítems, digamos. El A sería el principio de la ley general de causalidad, que sería que a toda causa le sucede el mismo efecto. Es decir, si es una causa positiva, el efecto que va a tener probablemente sea positivo. Si es una causa negativa, será un efecto negativo. La causa es el origen del efecto, y le precede en el tiempo, es decir que esto que le precede en el tiempo es decir que la causa va a estar antes que el efecto, ¿no? Obviamente. La B sería las reglas de interferencia, que deciden qué causa e intenciones son las más adecuadas para la explicación histórica. Exige un pensamiento formal, esto de analizar, digamos, qué es lo que se va a explicarle al alumno, ¿no? O a los alumnos. Y la C, que sería la elaboración de teorías explicativas, sería relacionar las diversas causas, esto que, como dije antes, políticas, ideológicas, económicas, religiosas, en una red conceptual jerarquizada y compleja. Es lo que... Bueno, y ahí terminaría, ¿no? Bueno, perfecto. Se complementa con lo que dijo Celeste recién. A ver, yo no sé si se va a llegar a ver bien, porque lo estoy armando ahora, si se llega a ver algo. ¿Se llega a ver algo ahí? A ver, un poquito más. Se ve, profe. Sí, profe. Bueno, Sí. vamos a suponer, mismo ejemplo, 25 de mayo, 1810, la Revolución, ¿no? Generalmente a los chicos, por ejemplo, de primaria, lo que se le pone es, bueno, el rey Fernando VII estaba preso y por lo tanto se terminó de llevar adelante la Revolución, ¿sí? Ese causa y efecto directo. Pero todos sabemos de que es mucho más complejo esto, porque, por ejemplo, yo puedo tomar los sucesos europeos, los sucesos europeos como para que tengamos idea. Por ejemplo, puedo tomar a partir de, por decir algo, de 1805, batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo fue la que terminó perdiendo la coalición francesa y española contra los ingleses, ¿sí? Y por lo tanto España termina debilitándose y termina rompiendo la comunicación con las colonias. Fíjense que, por ejemplo, eso de 1805, si miramos 1806, aparece para el Río de la Plata las invasiones inglesas, ¿sí? Y al mismo tiempo, que son de 1806 y 1807, ¿sí? Al mismo tiempo, si yo miro para el lado de Europa, tengo 1808, tengo, por ejemplo, lo que es la invasión napoleónica, ¿sí? La invasión napoleónica a España, que quería invadir Portugal y que se termina quedando con España. Y en 1807 yo lo que tengo, por ejemplo, es el bloqueo napoleónico antes, que era un bloqueo con barcos que no permitía que los ingleses pudieran
vender los productos en Europa, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, bueno, tengo lo que es 1809, que es cuando asume José I, José Bonaparte, y queda prisionero Fernando VII, ¿sí? Y se crean las juntas, y tengo, por ejemplo, la caída de la Junta de Sevilla, que era la junta que gobernaba en nombre del rey, pero el nombre del rey Fernando VII que estaba en prisión, pero que al mismo tiempo, esperen pero que al mismo tiempo estaba siendo gobernado por José Bonaparte. Entonces, levantamientos indígenas. Yo tengo algo así, a ver, no sé si se llega a ver, y lo escribí todo rápido porque lo escribí ahora, pero para que uno vaya viendo. Uno puede ver los sucesos en América, pero al mismo tiempo los sucesos en Europa. Y yo estoy haciendo cortita la línea, porque yo acá puedo tomar 1776, independencia de Estados Unidos. Acá puedo tomar 1789 y puedo poner la Revolución Francesa para Europa. Esto sería Europa, esto sería América, ¿sí? Invasiones inglesas, la primera defensa que tienen propia y exclusivamente por criollos, ¿sí? Esto es una causa de la revolución. Los levantamientos de nativos, ¿sí? En diferentes sectores, fundamentalmente Tupac Amaru, ¿sí? En el Perú y demás. Acá puedo poner 1809 el libre comercio, ¿sí? Todas estas son causas que terminan llevando a la Revolución de Mayo, pero también estas causas están vinculadas con sucesos europeos. Está vinculado con sucesos europeos. Por ejemplo, escucho el audio muy alto de algunos. Stevens. Entonces, por ejemplo, si la batalla de Waterloo permitió que los ingleses, y la victoria de los ingleses terminó de que los ingleses pudieran intentar invadir el Río de la Plata para vender sus productos, ¿sí? Al mismo tiempo, nosotros tenemos que la invasión napoleónica terminó por desencadenar ese proceso político español en España, que terminó con el rey español preso, y llega la noticia, ¿sí? Todo esto es un conjunto de causas, ¿sí? También lo que dijo Luca, muy interesante, que nos queda poquitito, nos quedan 10 minutos, ¿sí? Termino de explicar esto y si se corta, ya está, si no retomamos, porque no sé si va a tener mucho sentido que retomemos. Ay, me quedó esto medio... Lucas recién planteaba, tomando el autor, de que se puede llevar adelante lo que es un procedimiento, bueno, de última armó una nueva reunión y nos enganchamos de vuelta, ¿sí? Porque me quedó marcado y no lo puedo borrar. Ahí el autor planteaba algo que Lucas resaltaba, que me parece muy interesante, para trabajar con los chicos de secundaria o media, ¿sí? Con respecto a las causas, que tenía que ver con esto de una especie de juego de detective, ¿sí? Buscar pistas para ir enlazando las diferentes causas. ¿Sí? Eso me parecía muy, muy interesante lo que planteaba justamente el autor. Entonces, yo ahí, por ejemplo, cuando doy como tema Primera Guerra Mundial, ¿sí? Cuando doy como tema Primera Guerra Mundial, llevo adelante con los estudiantes esta experiencia de ir buscando las diferentes causas, ¿sí? Primero lo que hago es poder dar lo que sería el detonante de la guerra. No sé si ustedes escucharon en la Primera Guerra Mundial y demás, pero la guerra comienza con un asesinato, con el asesinato de Francisco Fernando, que era el futuro rey del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Y con eso se daba inicio a la guerra, ¿no? Lo termina asesinando un joven serbio, un estudiante serbio, Gabri Princip se llamaba, el cual en las calles de Sarajevo, lo que hoy es Serbia, estaba yendo el archiduque Francisco Fernando con su esposa, ¿no? En una especie
una especie de caravana y de desfile, toda una multitud en los costados de las calles, y Princi lo que hace es ingresar y pegarle un tiro, y le pega un tiro, se trata de escabullir, después lo terminan agarrando y lo termina con la pena de muerte, y con eso se empieza la guerra. Entonces, generalmente cuando uno aprendía historia de hace tiempo, los profesores decían, la guerra empieza por el asesinato de Francisco Fernando y demás, como que ves una sola causa, ¿se comprende? Bueno, la guerra comienza porque mataron a un futuro rey. La pregunta es, ¿cómo la guerra va a comenzar porque mataron a un futuro rey? Es decir, inclusive por más que no sea rey, ¿cómo va a empezar una guerra mundial por eso? ¿Sí? Una primera guerra mundial por eso. Entonces, en realidad, lo que se pone acá en juego es el por qué lo mata, ¿no? Entonces, Digamos que eso era para ponerle un justificativo. Claro, ese fue el detonante que da inicio a la guerra. Entonces, yo, por ejemplo, tengo esto y a los chicos, corro un poquitito más para atrás, a los chicos lo que le doy es una serie de textos. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué este estudiante lo mata a este tipo? Descartando la hipótesis de que Gabriel Prince es un desequilibrado mental, es un loquito que tenía un arma y le pegó un tiro. En realidad, junto con Gabriel Prince había un montón de gente que formaba parte de un grupo llamado Mano Negra, ¿sí? Los dos terminaron con una banda, porque Mano Negra es una banda y Francisco Fernando también es una banda, Frank Ferdinand, una banda también. Entonces, la pregunta es, en realidad era un grupo nacionalista. Uno lo que observa primero, ¿por qué lo mató? Bueno, primero, porque este era el futuro rey del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro, como todo imperio, acaparaba otras naciones. En este caso, ¿sí?, el Imperio Austrohúngaro estaba ocupando Serbia, y los serbios lo que se quería eran independizar. ¿Por qué? Porque está el nacionalismo, ¿sí? Una cosa es, una nación que es un grupo de personas que comparte una historia, un lenguaje, una cultura. Bueno, era muy diferente a los austrohúngaros, ¿sí? Los austrohúngaros sería Austria y Hungría, pero era un gran imperio. Entonces, por un lado tenemos nacionalismo. Por el otro lado, yo le digo a los chicos, todo el pizarrón es el Imperio Austrohúngaro. Y esto es Serbia. ¿Sí? Este cosito que está acá es Serbia. La pregunta es, bueno, ¿por qué lo mató? Sabiendo que no lo quitó. Está dentro del imperio, no está por fuera. ¿Sí? Evidentemente está. Ahora, la pregunta también es, ¿cómo se atreve a matar una persona acá, el futuro rey de todo esto? Si lo miramos y supuestamente lo aplastaría. Bueno, claramente no estaba solo Serbia. ¿Por qué? Porque lo que había era un sistema de alianzas. Y esta es otra causa de la guerra, ¿sí? Es decir, los países antes de la guerra, antes de la Primera Guerra Mundial, estaban aliados. Entonces, Serbia, que era nada, era apenas una nación, estaba aliado con Gran Bretaña, con Francia, con grandes potencias, ¿sí? Con el Imperio Ruso, con grandes potencias. Ahora bien, la pregunta es, las otras potencias, es decir, el sistema de alianza lo que hace es que hay dos grandes alianzas, ¿sí? Dos grandes alianzas, con potencias y países menores, o naciones. Entonces, con que un país entre en conflicto con el otro, el resto tenía que ingresar a la guerra. Por eso se da la Primera Guerra Mundial. Si muy posiblemente, si no hubiese estado el sistema de alianza, no se hubiesen animado a matar al futuro rey, ¿sí? Evidentemente iban a tener el apoyo de los otros. Ahora bien, la pregunta es, otra pregunta que le hago a los alumnos, Gran Bretaña, Francia, que son súper buenos, que lo van a ayudar a Serbia, dice, pobre Serbia, vamos a ayudarlo a que se independice. Evidentemente hay intereses acá. Y esos intereses tienen que ver con la región de los Balcanes. Explico. El Imperio Austrohúngaro, que iba a ser el futuro rey de este tipo,
tenía dentro de su gran imperio una región llamada región de los Balcanes que tenía recursos como el carbón y el hierro, que eran los dos recursos más importantes de esa época. ¿Sí? Que eran los dos recursos, acá no hablamos de petróleo, sino que esos son los dos recursos. Entonces Gran Bretaña y Francia necesitaban una guerra, porque si ganaban esa guerra, iban a poder ocupar ese lugar y sacar esos recursos. ¿Sí? Por el otro lado, carrera armamentista. Un poquito parecido a los yanquis, ¿no? ¿Cómo? Un poquito parecido a lo que hacen los yanquis, ¿no? Sí, claro. Bueno, esto por los recursos claramente no es nada nuevo. ¿Sí? Carrera armamentista. Los países se fueron armando ante la guerra, producto de la Segunda Revolución Industrial, ¿sí? Se terminaron armando y demás. Entonces, esta carrera armamentista va a terminar de producir una guerra que se creía que iba a durar muy poco, ¿sí? En tiempo, pero no creían que iba a tener los efectos devastadores como lo tuvo, ¿sí? Entonces, tenemos por recursos, tenemos el nacionalismo, tenemos un sistema de alianza, tenemos una carrera armamentista, y esto podemos seguir buscando otras causas que terminaron de producir el asesinato. Entonces, uno ya se termina, cierro con esto, ¿sí? Y después escribo en el Classroom y listo. Esto nos lleva a pensar lo siguiente: si Francisco Fernando no lo hubiesen asesinado, o si le hubiese errado el tiro Gravy Press y no lo mata, ¿la guerra hubiese comenzado? Sí, no ese día, no ese mes, no ese año, pero ya estaba todo dado para que la guerra comience. ¿Sí? Ya no faltaba nada. ¿Se comprende? Esto, por ejemplo, es llevar adelante un tipo de método de detective, ir preguntándose por qué lo mataron a este tipo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, les escribo por el Classroom, chicos, muchas gracias a todos, porque ya se corta, y les escribo por el Classroom, así ya cerramos, ¿sí? Tenga buenas noches. Bueno. Gracias, profe, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Chao, profe.